¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 2 minutos. Una mañana bastante singular, con mucha lluvia hasta hace un rato y ahora como un sol brillante que estaba marcando este momento de la mañana aquí por la zona de Congreso. En una jornada muy importante, con muchos detalles técnicos que ya comenzamos a dialogar con el señor Mauricio Cantando, porque hay sesión convocada, sesión especial para hoy al mediodía, con por lo menos 2 temas y mucha expectativa por lo que puede pasar con ambas. Particularmente me parece con el tema del DNU que el gobierno oficializó para poder negociar deuda. ¿Cómo le va, señor Cantando, que dice buenos días? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato? Sí, 2 sesiones, una a las 13 horas pedidas por el diputado radical Martín Tetaz y miembros de su bloque para debatir el proyecto que tiene que ver con la reforma de la ley de asociaciones sindicales, un tema que no tuvo dictamen de la mayoría de los miembros de la Comisión de Legislación de Trabajo, pero igual aún así fue convocado en una sesión y como decías, el plato fuerte es a las 15, porque digo, si uno traslada lo que pasó en la comisión al recinto, infiere de que va a ser difícil el quórum a las 13, pero a las 15 está abierto porque hay un pedido para tratar el DNU 846 que tiene que ver con el canje de deuda, el mismo pedido que hubo el último 12 de noviembre, hace exactamente 14 días cuando no hubo quórum. Bueno, en esta oportunidad hay algunas voces un poquito más optimistas, aunque sabemos que minuto a minuto, ¿no? Bueno, a ver, te pregunto, estamos con el señor Mauricio Cantando, en un ratito hay más datos de María Caferata, pero ayer hablé con un hombre de lo que es el bloque mayoritario, Unión por la Patria, le pregunté si iban a juntar 129 diputados. No había demasiada efusividad. Me parece, dijo, que estamos trabajando mejor, tratando de evitar fugas, pero tampoco era que había absoluto convencimiento. Respecto a lo primero, sin dictamen tenés que conseguir 2/3 para poder sesionar. Bueno, ¿no? Hay un debate reglamentario que se va a dar, pero para que se dé tiene que haber quórum. Sí. Si no hay quórum, no hay debate reglamentario, claro, no tiene ningún sentido. Claro. Si hay quórum para la sesión, hay algún antecedente que encontró el diputado Tetaz respecto a de 2010, dictámenes, ¿no? Sí, dictámenes que no tuvieron la mayoría de la mayoría de las firmas de una comisión no dictaminó. Habitualmente lo que se estila es que si la mitad más uno de los miembros de una comisión no firma ningún dictamen es válido. Esto tiene una relación respecto a que si la mitad más uno de los miembros de la comisión no está, no hay quórum en la Exactamente. comisión. Pero bueno, es como que los diputados entran y salen de las comisiones, entonces el momento de definir el quórum siempre es un poco arbitrario. Eso no es costumbre. Generalmente el presidente de una comisión no hace lo que plantea hoy Tetaz porque dicen, bueno, si no tengo número, ¿para qué voy al recinto? En este caso, él confía que puede haber un cambio de historia en el recinto y a su vez quiere, en tal caso, exponer a quienes no quisieron dictaminar este proyecto, que son Unión por la Patria y Encuentro Federal, ¿no? A ver, estamos viendo lo que pasa en el recinto, como decía, Cantando, hay 2 sesiones previstas, 13 y 15 horas, pero está trabajando ya nuestra compañera Lourdes. Hola, ¿todavía no está Lourdes? Bueno, la venta entonces de lo que va a pasar con Lourdes en un ratito, recordamos en la previa de lo que va a acontecer a partir de las 13 y a partir de las 15. El otro tema, Cantando, que ayer aparecía un dato, los otros días yo decía que la verdad no hay antecedentes históricos de presupuestos que no han sido aprobados, que la prórroga de sería como un dato bastante singular. Y tuve una charla muy interesante con un historiador que me decía, mira, en los años del gobierno de Alfonsín, es cierto que no había prórroga de presupuestos, pero también es verdad que los presupuestos no se aprobaban en tiempo y forma, que se solían aprobar comenzado el año en curso. Esto es mes de marzo, mes de abril, cuando la cuestión se acomodaba, los presupuestos eran votados. Fui a constatar esto que me decía este historiador y efectivamente pasaba. Y ayer había un dato de alguna compañera nuestra indicando que tal vez este presupuesto 2025 se termine aprobando en marzo. ¿Vio esa posibilidad, Cantando? Bueno, muchas cosas, Pato, muchas cosas. Recordemos que varios proyectos no se aprobaron, no se aprobó el proyecto de presupuesto de 2010, en realidad el 2010 no se aprobó el de 2011, después en 2021 no se aprobó el de 2022. La singularidad ahora es que no se va a aprobar por segundo año consecutivo, aparentemente, ¿no? Y en el año 2020, por ejemplo, sí hubo
una especie de... en 2019 tampoco se aprobó, ahí estamos un dato que nos olvidamos, porque como fue entre la primera vuelta y la segunda, Macri había perdido por mucha diferencia, se entendió como natural, tampoco se aprobó el año pasado. Bueno, o sea que venimos de una gimnasia donde casi te diría que hace mucho que no se aprueba el presupuesto 2 años seguidos, y donde es natural que esto pase. El punto es que en esta oportunidad lo que vos decís, Pato, es que puede haber en marzo un planteo de ingresos y egresos. Sí. Esto pasó en 2020 ya, en 2020 lo hubo en agosto, plena pandemia, hubo una especie de mini presupuesto que se trató, y es una posibilidad. Por lo pronto lo que tenemos es que el debate de presupuesto está totalmente congelado, no hay reuniones de comisión porque en realidad ya no se puede dictaminar, y tampoco está previsto el ingreso de este tema de extraordinaria según lo que dejó trascender el gobierno. Exactamente. ¿No? Sí. A ver, Lourdes, ¿estás? Lourdes. ¿Cómo estás, Pato? Buen bien, día. Bien. Saludarte a vos y ahí a toda la mesa, por supuesto, atrás de la pantalla de Diputados TV. Estamos ya viviendo lo que es la previa de este pedido de sesión por parte del bloque de la UCR presidido por el diputado Martín Tetaz. Estamos acá en la puerta del Salón Delia Parodi, donde sabemos que se realizan todas las labor parlamentaria correspondientemente. Todavía no hay diputados y recién hasta hace un ratito terminaron todo lo que es la prueba de sonido. Por supuesto, salieron, en este caso, el escuadrón antibombas, antiexplosivos, con los canes y demás, pero más que eso todavía no, están llegando los legisladores en minutos nada más para poderle dar inicio a esta labor parlamentaria que sabemos fue pedida por el diputado Tetaz para tratar lo que es reforma sindical, y a partir de este tema, bueno, un poco lo que decía él, fuera lo que decía al aire y lo contaba también en declaraciones, era esto de tratar de que sea como un principio de revelación también, de decir, bueno, ¿cuáles van a ser las modificaciones de acá a los próximos años que se van a dar en materia legislativa para los sindicatos, para tratar, por ejemplo, lo que es esto de que no estén tanto tiempo, o la de las reelecciones indefinidas como hemos tenido estando hasta el momento, que quieren que finalmente se termine? Obviamente esto socavaría de alguna forma también en lo que es la relación que puede llegar a tener los gremios con el gobierno del presidente Javier Milei. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a la llegada de los diputados, cada uno presidente de bloque, que vayan ingresando aquí al Salón de la Parodi, y cualquier cosa, por supuesto, estamos atentos al móvil con DTV. Ahí estamos. Bueno, 11 de la mañana con 10 minutos. A ver, un par de cuestiones. Primero, me parece que en este tema de la democracia sindical, lo que está mostrando el gobierno es un riguroso pragmatismo, y es como muy entendible, ¿no? A ver, fíjate lo que está pasando hoy con la conducción de la CGT, donde se ha escindido Pablo Moyano. Hoy hablaban de algún acuerdo a futuro de Pablo Moyano con Cristina Kirchner, pero vos tenés una conducción de la CGT donde, bueno, dirigentes importantes como Andrés Rodríguez de UPCN, IDAER y demás, pero particularmente los estatales, están acatando aumentos salariales muy módicos. Y es muy entendible, me parece, que el gobierno, que tiene un montón de frentes abiertos, que tiene pocos diputados, que tiene pocos senadores, no quiera sumar un conflicto más con la CGT, y que vaya llevando esta relación donde la CGT dice que no va a haber medidas de fuerza hasta fin de año, por ejemplo. Me parece que en ese aspecto es muy entendible que el gobierno no quiera sumar un conflicto más, y por eso me parece que pasa lo que pasa. Bueno, la Unión Cívica Radical tiene otra mirada. Lo he hablado personalmente con Tetaz, es una mirada que tiene que ver casi con una reivindicación allá de los años 80, dice, queremos reflotar el espíritu de la ley Mucci. Bueno, son hechos como me parece entendible la posición del radicalismo, pero me parece un signo de mucho realismo político del gobierno el no avanzar con esta reforma para no chocar con la CGT. Así que bueno, esto es lo que está pasando, como decía Cantando, dificilísimo que haya quórum primero y 2/3 después, señor, ¿no? Sí, esto es una sesión, recordemos, convocada a las 12 por una ley de asociaciones sindicales que tuvo la firma del oficialismo en la comisión. Tuvo la firma, o sea, La Libertad Avanza firmó, el que no firmó fue Miguel Pichetto, y con Encuentro Federal en contra, más Unión por la Patria y la izquierda, y más los partidos provinciales que tampoco se adhirieron, es complicado llegar a los 129 del quórum, ¿no? Pero recordemos que La Libertad Avanza sí firmó. En un comienzo había dilatado este tema, había pedido que por lo menos se pospusiera, pero finalmente puso las firmas. Pero bueno, si no está el número, no se podría ni siquiera abrir la sesión, ¿no?
Bueno, exactamente la hora 11:13. En un ratito vamos a estar hablando de las características fundamentales de las sesiones pedidas para hoy y justamente el señor Cantando tiene el detalle de lo que es la modificación de la ley de asociaciones sindicales, que tiene varios aspectos para discutir, pero uno central, y que es un dato concreto de la realidad, es la prolongación in aeternum de los mandatos de los dirigentes sindicales, ¿no? Uno ve conducciones gremiales que datan de 30, 40 años, bueno, apunta básicamente el mensaje y el texto de la ley a reducir esos mensajes a como máximo 2 mandatos. La dirigencia gremial dice, bueno, pero fíjate lo que pasa con la conducción de la UIE, lo que pasa con otras centrales empresarias, tampoco hay renovación, pero bueno, en eso está. Así que cuando ustedes indiquen, estamos con el señor Cantando y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ley de asociaciones sindicales. En cambio, hay otra cuestión que también le voy a preguntar la opinión al señor Cantando, que me parece que es como un penal, último penal en una final del mundo, a lo mejor no tanto, pero lo que tiene que ver con el decreto que pretende tratar la oposición para rechazarlo. Ya recordamos que fracasó la oposición con el intento en la semana pasada, no consiguieron número. Me parece que, 2 escenarios. Si la oposición consigue ahora 129 diputados, es un golpe importante para el gobierno. Y si en cambio lo que logra el oficialismo es que la oposición no reúna el quórum, es una derrota de mucho peso para la oposición, porque por segunda vez consecutiva se quedaría sin una herramienta que consideraba como muy importante para condicionar y complicar el oficialismo. Así que no es una sesión más, me parece, Cantando, ¿no? En materia de reunión de quórum o no. Bueno, a ver, te planteo lo que me parece. Creo que estamos en un escenario bastante distinto al del 12 de noviembre. Me parece que la situación financiera del gobierno como mejoró. No lo veo hoy al gobierno tan preocupado como esos días en bloquear el quórum. De hecho, hay un tuit que se puede ver del ministro de Economía, Luis Caputo, donde plantea que quizá el canje de deuda no se haga o no haya canjes de deuda como estaban previstos. Esto es una decisión que se estaría tomando a partir del ingreso de dólares por el blanqueo y también por otras vías que de alguna manera haría un escenario muy distinto a cuando se firmó este decreto allá por el 23 de septiembre. Por lo pronto lo que hay, yo veo, es incertidumbre porque los bloques de la oposición que convocaron no tienen expectativa porque la otra vez se le bajaron varios diputados a partir de ciertos gobernadores que tienen soldados ahí. Recordemos que hay otros bloques que ni siquiera están en la convocatoria, como la UCR y el PRO, pero también, como el gobierno tampoco metía el acelerador y tampoco habilitaba una discusión sobre el presupuesto, había algunas esperanzas respecto a que esta sesión prosperara y este DNU pudiera ser rechazado. Recordemos que si las 2 cámaras lo rechazan, el DNU es derogado en forma definitiva, ¿no? Así que bueno, no tenía ese dato. Vos decís que hay menos preocupación hoy en el gobierno que hace efectivamente algunos días, 15 días. Exactamente, 15 días. Sí, exactamente. Bueno, lo dijo Caputo en un tuit. Hay un tuit hace un par de horas donde dice que no tiene previsto un canje de deuda. Recordemos que este DNU lo que permite es canjear la deuda en maneras más flexibles. O sea, vos podés canjear bonos en pesos por bonos en dólares y a su vez te limita de las restricciones que tiene actualmente la Ley de Administración Financiera para mejorar condiciones en tasas, plazos, montos, ¿no? Y además, obviamente hay una cuestión clave en esto, Mauricio, que tiene que ver con la ostensible baja del riesgo país, que el gobierno pretende que siga bajando. Bueno, todos los indicadores financieros están mejores, pero también el ingreso de divisas. El ingreso de divisas de hoy no era esperado en septiembre, cuando se firmó este DNU, por lo tanto la coyuntura cambió. Y si el gobierno no quiere hacer un canje de deuda y quiere cancelar los bonos, este decreto medio que pierde sentido. Sí, porque por lo tanto, eso es un poco lo que deja entrever Caputo, y por eso por ahí en una de esas el gobierno, si bien va a defender este decreto, no lo veo con el ímpetu de hace 15 días, donde realmente la presión para bajar la sesión fue mucho. Además, recordemos que el tema central es cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué importa tanto el riesgo país? Básicamente por esto, porque el riesgo país te marca la posibilidad de endeudarte a determinada tasa. Más alto el riesgo país, más alta la tasa que te cobran. A menos riesgo país, menos tasa, estamos bajando, así que sería factible conseguir endeudarte por la deuda que ya tenías, pero con
tasas muchísimo menores, así que bueno, es una posibilidad. Bueno, eso es justamente lo que ya se puede hacer. Claro, exactamente. Lo que te permite este decreto es que el canje de deuda no tenga ese tipo de restricciones. Bueno, estaba trabajando hasta último momento ella, María Caferata. ¿Cómo le va a Caferata? ¿Qué dice? Vio lo que pasó con el tiempo, ¿no? Diluvio, ahora el sol, florece con Caferata, sí. No le anda el mic, me dice María. ¿Viste? Ahí tenés. Absolutamente convencida Caferata de que arrancó mal el día, porque bueno, ahí está. Va a haber que reponerle la cuestión sonido para que escuchemos su bella voz. Bueno, vamos con el señor Mauricio Cantando. Vamos a empezar con Cantando. Tenemos en un ratito otra comunicación con Lourdes y con Gonzalo Solaberrieta. Recordamos que hay sesiones previstas para las 13 y para las 15. Y ahora la primera parte de Cantando, Ley de Asociaciones Sindicales. Cantando, a ver. Sí, ese es un proyecto de ley, recordemos que surge de 28 proyectos de ley que fueron presentados en la Comisión de Legislación del Trabajo. Este es un debate que arrancó durante el segundo semestre y lo que hubo fue un dictamen el último martes con 15 firmas. Son 31 miembros que tiene la comisión. Si uno hace la cuenta, necesitas por lo menos 16 para que sea la mitad más uno. Se estila de que si no tenés los 16 el dictamen no es válido. Pero bueno, Tetaz descubrió que el reglamento no dice exactamente eso y por lo tanto lo que hay hoy es un debate reglamentario en caso de haber quórum respecto a si es válido o no el despacho. Pero bueno, habitualmente se estila eso, insisto, porque si vos no tenés mayoría en la comisión, no es fácil que la tengas en el recinto, ¿no? Por lo pronto, el dictamen que Tetaz tiene está presentado con firmas de la UCR, el PRO y la Libertad Avance y la Coalición Cívica, y es el que vamos a detallar de ahora en más, porque probablemente, si bien no, por ahí no se puede discutir hoy el recinto, quizás sí en alguna otra oportunidad. Vamos a ver un poquito de qué se trata esta reforma de la ley 23.551, la famosa ley de asociaciones sindicales, y hay un cambio integral a lo que es el funcionamiento de los sindicatos. Esto lo ideal es decir reforma sindical, no laboral, ¿no? Porque se plantean... ¿Cuál sería la diferencia semántica? Me interesa. La diferencia es que se reforma la ley de asociaciones sindicales, o sea, cómo funcionan los sindicatos. No tanto tus condiciones laborales. Y no tus condiciones laborales. En algún caso se mezcla eso, pero bueno, veamos, se prohíben los aportes compulsivos de trabajadores. Esto es interesante, esto es el eje de... Totalmente. El eje de lo que es esta reforma y el eje de la pelea con la CGT. Según lo que dicen los radicales y todos los que investigaron este tema, es la principal fuente de financiamiento, incluso más que las obras sociales, porque son descuentos compulsivos que se hacen a los recibos de sueldo y vos después podés renunciar. Lo que plantean es que debería ser al revés. Vos tendrías que, en tal caso, aceptar que te descuenten y si no, que no te descuenten nada. Y así se perdería una gran parte del financiamiento que tienen hoy. No es fácil en ningún ámbito de trabajo decir yo me desafilio y no te aporto. Bueno, no lo que plantean este proyecto es que eso habitualmente no ocurre, pero que si te tienen que pedir que te afilies, vos no te vas a afiliar, por lo menos no vas a sentirte presionado. Es una especulación. Lo cierto es que los descuentos son en forma compulsiva, en muchos casos a gente que por ahí no está afiliada. Esto es un debate muy intenso porque los sindicatos dicen, bueno, ok, pero entonces a paritaria, ¿quién va? Totalmente, que te digo una cosa. Vamos solamente los que no están afiliados, que no accedan al beneficio. Tuve muchos años de afiliado, muchísimos años, y la verdad que el rol del gremio es un rol muy pro siempre, la verdad. La defensa de tus intereses es una cuestión muy consecuente. No me han tocado administraciones con las cuales vos en algún momento podés discutir un poco, pero organizaciones que no te defendieran no me han tocado. Sí, porque yo creo que el debate que se viene después, si esto prosperara, que no parece lo que va a ocurrir, es bueno, ok, entonces el que no está afiliado se beneficia de un convenio colectivo. Claro. Firmado por la Asociación de Exactamente. Sindical. Eso me parece que no se llegó a discutir porque creo que no hay expectativa en este proyecto, ¿no? Pero es un poco complejo. En un minutito, en un minutito estamos con ella, con María, pero antes, por favor, 11:22, Solaberrieta. ¿Dónde estás, Gonzalo? Buen día, Pato, para vos, para Mauro y para Mary. Estamos aquí muy cerquita del ingreso principal a el Salón Delia Parodi, donde
Por lo menos está convocada para las 11:30 esta reunión de labor parlamentaria, donde se va a poner en el marco del artículo 228 el análisis, ¿no?, la interpretación del reglamento respecto a si este proyecto, este dictamen firmado por 15 diputados, inclusive justamente Martín Tetaz, Cívica Radical, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que firmó justamente y que va a poner, si es que obviamente reúne el quórum necesario, el comienzo de esta sesión. Por ahora, Pato, la primera novedad que tengo para contarte es que aquí el movimiento, a menos de 10 minutos por lo menos del horario pactado para la labor parlamentaria, sigue siendo de mucha tranquilidad. Está llegando recién la primera diputada, aquí me están comentando, recién ahora la primera diputada, aquí a la zona, así que muy de a poco estamos empezando a ver el flujo de legisladores que se van a acercar a mi izquierda, donde está el ingreso justamente del Salón Delia Parodi, para comenzar esta reunión de labor parlamentaria, en donde obviamente también analizaremos, en el contexto de que tal vez a dar el quórum necesario, o sí, ver quiénes de los bloques, cuáles de los bloques en realidad van a ser los participantes. Perfecto, caballero, muchas gracias. Bueno, 11 de la mañana con 22 minutos, seguimos con Cantando enseguida, pero bueno, mañana es mejor. Dale. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Bien? Muy bien. No, solo una pequeña aclaración. Aclare. Tenemos la discusión sindical, más allá de la parte que ya lo conversaban antes, ¿no? Sí. El acuerdo que tiene la Libertad Avanza, particularmente Guillermo Francos, con un sector de la CGT, de no avanzar en ciertos puntos, con el compromiso de que al menos este año no va a haber más medidas de fuerza, generando, ¿no?, la salida de Pablo Moyano y todas las discusiones que está habiendo adentro de la dirigencia de la CGT. Vos tenés la parte ideológica que comparten, y acá lo ves con el radicalismo y con el PRO, de la interpretación que en el trabajo formal, la intervención de los sindicatos no te garantizan tal vez los aumentos que te garantizarían la negociación uno y uno, ¿no?, que forma parte de una discusión mucho más amplia, pero el argumento, y eso lo comparte la Libertad Avanza con la Unión Cívica Radical, y por eso el enojo del radicalismo con la negativa de la Libertad Avanza de no acompañar este tipo de iniciativas. Igual recordemos que este dictamen tiene la firma de Libertad Avanza, ¿no? Recordemos porque el único que no firmó fue Encuentro Federal. Lo que hubo fue una dilación en algunos meses, pero finalmente terminaron firmando. Una consulta que me hacen por línea interna, rápido, Caferata. Dicen que vos sabés si hay quórum o no para tratar el tema de Dale, DNU. quórum de DNU. Bueno, ahí está. Voy a responder así, con un... Ahí estamos, ahí estamos. Esto es Orden del Día, una mañana hermosa en este momento, cayó mucha agua temprano, la pausa y ya seguimos con Cantando con Caferata. Estamos en la previa de la sesión convocada para las 13, la primera, dale. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, 11 de la mañana con 31 minutos estamos tratando los grandes temas de la humanidad nosotros, así que vamos a la segunda parte cantando de lo que intenta hacer la reforma de organizaciones sindicales por parte del proyecto de Martín Tetaz. Habías contado lo primero, lo tengamos en cuenta fundamental. que esto es una sesión a las 13 horas, el proyecto, como decíamos, tiene un dictamen sin la mayoría de las firmas de la comisión, reforma 23551, ley de asociaciones sindicales, se prohíben, decíamos, los aportes compulsivos, se habilita la desafiliación automática, esto es, te podés ir a desafiliarte, nada está prohibido, pero de alguna manera lo que busca el proyecto es que se agilicen esos trámites y no podrán contribuir organismos públicos nacionales o extranjeros, o sea, se limita la contribución a los gremios, ¿no? Sigamos con las placas, que también hay una limitación enorme a los mandatos. Esto también es muy polémico porque los sindicalistas que vinieron dijeron, ¿por qué me tienen que decir a mí cuánto tiene que durar mi mandato si yo no me meto en un club, yo no me meto, bueno,
Pero este proyecto plantea que los mandatos duren 4 años de los sindicatos, de los consejos directivos, que haya cupo de género según el porcentaje de afiliados, representantes de minorías, 25%, declaración jurada patrimonial de los dirigentes sindicales que no tienen que presentarla, y programa de integridad y transparencia. Esto plantea el dictamen. También, vamos a la placa siguiente, hay una facultad a la Secretaría de Trabajo para hacer todo tipo de inspección y de sanción. Esto se aclara, esto ya es así, pero de cualquiera de estos puntos que no se cumplan. O sea, podría un gobierno multar a un sindicato si el titular del sindicato no presentó la declaración jurada. Sería bastante compleja la situación, pero sí, un poco el proyecto apunta en ese sentido. Y por último, lo que obras tiene que ver sociales, con las obras sociales, hay una desregulación completa. Se permite que puedas elegir entre obra social y prepaga, podés tener 3 meses, esto me hace acordar a la época de las FJP, que tenías 3 meses para elegir si te quedabas. Bueno, acá tenés 3 meses para decir si te quedás con tu obra social o vas a otra. Actualmente hay una desregulación que creo que se cortó en 2020, pero podías cambiar entre un sindicato y otro. Y la trampita que había hasta no hace mucho tiempo es que muchos sindicatos contrataban una prepaga y te permitían tomar afiliados. De alguna manera esto se oficializaría o se permitiría con este proyecto que sostiene las obras sociales, que tengamos en cuenta que son las que dan salud a muchos sindicatos. Siempre se habla de las que funcionan mal, hay muchas que funcionan bien, ¿no? Imagínate que hay quórum, Democracia para Siempre acompaña este proyecto, ¿no? Exactamente, las firmas son de Democracia para Siempre, de Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, de la Libertad Avanza y del PRO. El tema es que si vos sumás a todos y sacás al resto del recinto, y no te da 129, estás ahí. Perdóname. Vas a tener que tener a todos. Claro, y Encuentro Federal me dijiste, ¿votó alguno de Encuentro Federal? No, Pichetto no, pero por ejemplo, pero estuvo Stolbizer, por ejemplo. No, estuvo Jorge Ávila, que fue el titular es un chubutense, de Encuentro Federal, tampoco votó. El punto es que no estarían dando quórum, aparentemente, porque sostienen de que el dictamen no es válido. O sea que por ahí aparece alguno de Encuentro Federal, por ahí aparece Stolbizer, por ahí aparece López Murphy, hay que ver, pero no es fácil llegar a la mayoría, porque uno hace las especulaciones con planteles completos y le da que no se llega casi, o sea que imaginemos si hay alguna ausencia. Vamos con Gonzalo, por favor. Estamos en la previa, está con un diputado, me dicen, de la provincia de Santa Cruz. Gonzalo, a ver. Exacto, Pato, estamos junto al diputado Acevedo de la provincia de Santa Cruz. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos cuál es su expectativa respecto a, primero, esta sesión de las 13. ¿Cómo le va? Buenos días. Nosotros pretendemos que en labor parlamentaria se pueda lograr, ¿no es cierto?, que funcione alguna vez regularmente la Cámara de Diputados de la Nación a lo largo de todo este año. Lamentablemente hemos tenido un obstruccionismo permanente en desmerecer las funciones y atribuciones del Congreso, y eso sin duda contribuye manifiestamente al descrédito que tiene la política y en especial sus instituciones, especialmente en este caso el Congreso de la Nación o la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda, buen día. Una sola consulta, tiene que ver con la sesión de las 15. Digo, ¿ahí qué posición tiene usted en lo personal sobre la alternativa de lograr quórum y tratar el DNU? ¿Cree que es factible esta vez o no? Estamos poroteando, como se diría, ¿no? Ojalá, porque me parece que sería una señal muy fuerte de que debe ponerse un límite a la suma del poder público en una cuestión tan cara a los argentinos como ha sido el endeudamiento. Así que esperemos que haya voluntad de darse cuenta de que esto no es una cuestión irrelevante, que es una cuestión muy, muy, muy gravosa, y donde necesariamente el Congreso de la Nación tiene que tener una posición al respecto, porque en definitiva la Ley de Administración Financiera del Estado ha sido un avance, y sacarle una de las cuestiones importantes sería reducirla a su mínima expresión. Perfecto, diputado, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Hasta siempre, gracias. Gracias, hasta luego.
Perdóname, te quería comentar algo hace instantes nomás. Sí. Antes de comenzar la nota con el diputado Acevedo, ingresaba Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, aquí a la reunión de labor parlamentaria, inclusive respondiendo preguntas a colegas, todas cuestiones reglamentarias de qué iba a pasar, si se aprobaba esta moción que seguramente el diputado Martín Tetaz, cómo iba a ser la votación, recordemos, en caso de que salga afirmativa la solicitud de Martín Tetaz, que necesita obviamente la mitad más uno de los presentes, con eso bastaría simplemente con una mayoría simple para ser aprobada, y en caso de que no, podría meter el tema entre tablas y necesitará los 2/3 de los votos. Pero por ahora el clima muy tranquilo. Pasaba recién Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, por lo menos llegué a ver la presencia de Paula Penaca, una de las vicepresidentas que tiene este cuerpo, así que estamos atentos a cualquier novedad, pero por ahora, reitero, Pato, clima de mucha tranquilidad por ahora. Bueno, perfecto. Nos convocás cuando sea necesario. María Cafferata. Dos cosas. Primero, alguna consideración. Dijo, estamos proteando, dijo el diputado, ¿no? Y después que es una situación gravosa que él intentaría modificar. Acá tenemos un problema que tiene que ver que hasta que no se termine de dilucidar qué es lo que va a suceder con la sesión impulsada por Martín Tetaz, no sabemos cómo se van a ir acomodando los votos. Hay también una expectativa porque al ser martes, la primera fecha de todas las sesiones, un poco lo que suceda hoy es probable que determine lo que pasa en las sesiones que vienen. Es cierto que el escenario para la prevención de ludopatía y los juegos de azar del día de mañana está en un escenario, por más que sea conflictiva la discusión por el dictamen, más fácil para conseguir el quórum, y en el caso de Ficha Limpia, que la sesión fue convocada hace muy poquito, también pareciera que fuera a ver el número en el caso que el gobierno nacional esté impulsándolo más fuertemente. Hay una especulación de algún grupo de diputados que te dicen, empieza el juego de si vos no venís a mi sesión, yo no voy a la tuya. Lo dijo la Unión Cívica Radical, me parece. Habrá que ver si nos acompañan, estaremos en las otras, si no, veremos. Sí, en principio la Unión Cívica Radical ya anticipó que no va a estar en la del DNU 846. Entonces, está pidiendo que vayan a su sesión, porque la verdad que es sesión de la Unión Cívica Radical, pero ya le está avisando a los que serían sus potenciales aliados, que son Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que no van a ir a la sesión que están convocando ellas, porque recordemos que no es solo del peronismo. El peronismo juega en todo caso más solo. Y perdóname, ¿están contando los que convocan para la sesión del DNU, están contando a algún diputado provincial o no están contando? Ellos se sustentan en lo que es la izquierda, el peronismo y Encuentro Federal, me parece. Y Democracia para Siempre, claro. Sí, bueno, y Acevedo, que recién nos comentaba, si querés una fuerza provincial. No sé el otro, porque siempre votan distinto, pero este sí. A ver, acá de vuelta es ver cómo juegan los gobernadores. Tenemos que no hubo reunión ayer, lo conversaron, no hubo encuentro. Los gobernadores de Juntos por el Cambio están muy enojados, en parte porque dicen que los tratan peores que los peronistas del norte, les dan menos plata y encima después no los convocan para juntarse ni siquiera para hacer de cuenta que están negociando. Y estamos en un escenario en que Casa Rosada está dejando trascender que va a convocar extraordinarias sin presupuesto. Y va a ser con los pliegos del hijo probablemente, y en todo caso con la reformas electorales. Hay como una incomodidad. Y una tal Cafferata escribió que a lo mejor el presupuesto se aprueba en marzo o abril, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te empiezan a decir del oficialismo? Está bien, vamos a una prórroga. Vamos a discutirlo, lo pateamos y vamos a extraordinarias, es para discutir otros temas que nos interesan, se habla incluso hasta de aerolíneas argentinas, para que te des una idea. Y vemos en marzo cómo tenemos la discusión. Total lo podemos, lo prorrogamos y cuando lleguemos a marzo, bueno, volvemos a plantear la discusión. Forma parte también de la dilación de las propias negociaciones y ver cómo contenés a los gobernadores sin darles mucho. Y eso es algo que incluso se jactan de parte del oficialismo, que están logrando controlar el Congreso con una facilidad sin dar mucho a cambio. Y es una fortaleza que tiene Javier Milei, que tiene a todos los sectores de la oposición muy sorprendidos. En principio, a mí me parece que el DNU 846 está en una situación difícil, no veo que haya cambiado mucho de la última intento. Yo lo que decía hoy es que
es como un penal en una Copa del Mundo, porque es una segunda derrota para Unión por la Patria, ¿no? Si hoy no juntas número, digo. Y para el gobierno, si en cambio la oposición junta número, como dice Cantando, tal vez es menos problemático, pero tampoco es un buen dato para fin de año. Yo ¿no? los veo menos nerviosos que otras veces. Al gobierno. Al gobierno. Por lo que dice Cantando, sí, ¿no? porque en todo caso, si bien José Mayán se está advirtiendo que te abre el recinto para tratarlo el jueves, en todo caso te lo llegan a rechazar, los ven muy cómodos de que está bien, se puede rechazar, pero en todo caso hablamos en 3 meses. Entonces eso te da otro changüí para seguir conversando. Entonces no sé si la falta de nerviosismo es porque si lo rechazan no es tan grave como si lo rechazaban hace unos días, o si creen que están muy seguros de tener el número. Hay que ver. Saben que en el Senado no pasa nada, además, no se concreta nada en el Senado. Hay un pedido del jueves para sesionar. Y me parece, si hay una mayoría en el Senado dispuesta a rechazar el DNU, el jueves va a ser un tema porque van a pedir abrir el recinto, hay una convocatoria a ordinarias durante todo el año, hay un debate respecto a si el recinto lo tenés que abrir pre-reunión de labor parlamentaria. El punto es que si ese debate se da con 37, 38 senadores, o sea, con una mayoría en la puerta del hemiciclo, termina teniendo que ceder la vicepresidenta. De todas maneras, si hoy el decreto no se rechaza, esa discusión del jueves va a ser un poquito inocua. Si hoy se rechaza, me parece que se va a subir el precio. El peronismo dice 33 tenemos, conseguir 37 o 38 tampoco es tan sencillo para la oposición. Por ahí 2 o 3, dos o tres por lo menos uno ya ha escuchado, está muy al límite, ¿no? Pero me parece que lo que cambió justamente es lo que hoy tuiteó el ministro de Economía, que justamente la idea de un canje de deuda no es tan urgente como lo era hace unos meses, que si puede pasar el verano sin esa herramienta, no es tan grave. De todas maneras, me parece que sí es un golpe si el gobierno pierde un decreto, porque ya sería el segundo, junto con el DNU, que aumentó 100.000 millones a los fondos reservados, y quizás un instrumento que no debería usar tanto, ¿no? Ahora quedó cajoneado el proyecto para regular el tema de los DNU y hacer un poquito más inflexible la posibilidad de que concretamente un gobierno no pueda gobernar por DNU porque tenga el riesgo de que si una sola Cámara lo rechaza, se anulen. Hoy necesitan las dos. Ahora, si este gobierno, las dos cámaras, le están anulando todo el tiempo decretos, me parece que no le va a convenir, ¿no? Porque los decretos mismos no van a ser respetados por las partes alcanzadas. Claro. Y le sumás el factor de, vos tenés un gobierno que ha decidido en principio que al parecer no quiere aprobar el presupuesto 2025, bajo la hipótesis de que tal vez no lo necesita tanto, de que el triunfo de Trump y los mensajes que ha dado de fortaleza en el Congreso a través del blindaje de los vetos, te dan cierta garantía de estabilidad, sumado a la baja del riesgo país y el control macroeconómico del país. Si vos tal vez, frente a esa imagen de fortaleza que estás dando en el Congreso, más allá de que sea reteniendo un tercio duro, pero reteniéndolo, te voltean un decreto, bueno, esa imagen un poco se empieza a resquebrajar y un poco la hipótesis o la que se sostiene en la no necesidad de un presupuesto para darle un mensaje a los mercados era ese control que tiene el Congreso. Entonces también hay una idea de la imagen que dan para afuera de si ganan o no en la sesión de este DNU. De vuelta, estuvieron muy cerca de conseguir los 129. A eso voy, porque mira, yo estoy repasando tus placas, María. Vos tenés en rechazo del DNU 846. Tenés, la verdad, un arco muy amplio, ¿no? No sé si va a estar la placa o no, pero vos lo tenés desde Germán Martínez a Margarita Stolbizer. Tenés mucha gente. De la convocatoria. Exactamente, claro. Sí, si querés, bueno, vayamos, si querés vamos a las placas, no sé si están. Están. Dale, buenísimo. Vamos a repasarlas un poco. Muy rápidamente, porque la verdad que ya acá el compañero cantando lo explicaba, 13 horas, el proyecto de democracia sindical que no tuvo dictamen. Vos tenés ahí a la cabeza del pedido Martín Tetaz, están Gabriela Brauer, Pamela Verazay, Karina Banfi, Rodrigo de Loredo, Tilio Benedetti, Luis Picat, bueno, todo el bloque radical dándole impulso porque estamos en una semana que cierran las sesiones ordinarias y todo el mundo quiere formar parte, que su agenda forme parte de este cierre, y acá es lo que el radicalismo, que no está con el DNU 846, acompaña a ficha limpia, pero la verdad que se embanderado el PRO, y el caso de ludopatía está quedando un poco en offside porque ellos están presentando un dictamen, defendiendo el dictamen de minoría. Bueno, esta es la sesión del radicalismo. Vamos a la próxima placa rápidamente para ver, recién Mauro contaba un poco, eliminación de reelecciones indefinidas para los secretarios generales, eliminación de la obligatoriedad de la cuota solidaria sindical, ficha limpia para los dirigentes sindicales. Bueno, esto es lo que recién repasábamos. Ahora sí, vamos al DNU 846 y la sesión que va a arrancar a las 15 horas. Vamos a las próximas placas.
Vos decías, Pato, ¿quiénes firmaron el pedido? Me llama la atención, es muy amplio esto. Sí, Mirá, pero a ver, fíjate, sigue siendo Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Unión por la Patria, porque Germán Martínez es Unión por la Patria, Sí. Emilio Monzó es Encuentro Federal y Pablo Juliaro es Democracia para Siempre. Sí. Después, Cecilia Moró también peronismo, Nicolás Mazot, Encuentro Federal, Marcela Cori, Democracia Sí. para Siempre, Paula Penaca, peronismo, Esteban Pablón, Partido Socialista, pero Encuentro Federal. Lo que pasa es que Encuentro Federal es Tolvícer es Encuentro Federal. Sí, pero la característica de Encuentro Federal es que es un bloque de orígenes muy plurales. A eso me refiero, Sí, ¿no? pero fíjate quiénes no están. Ya sé, lo tenés a Esteban Paulón, por ejemplo, Margarita Stolbizer, lo tenés a Emilio Monzó, todos antes de Encuentro Federal de orígenes distintos. Sí, pero no A está, eso. no está Sí. García Aresca, por ejemplo. Claro. Acá lo que te define un poco es qué van a hacer los cordobeses. Claro, exactamente. Recordemos que cuando se cae la sesión, el primer intento que hubo, se cae porque hay una decisión de Yarlora de a último momento decirle a sus diputados que le responden y a los que le responden más Natalia o menos. de la Sota, ¿cómo votó, por ejemplo? ¿Te acordás? No fueron. Ah, no fueron. Está Entonces, bien. Gutiérrez y demás. claro. Y a mí me decían en Encuentro Federal, al menos el fin de semana, que Yarlora estaba conversando 1 a 1 con el gobierno. Entonces hay un escenario en el cual Más sin o menos, ellos perdóname. es difícil, es como que se te caigan los Sí. nuevos diputados que se le cayeron Unión por la Claro. Patria. Si no Córdoba tenés es cordobeses. Córdoba, pero es más o menos la respuesta que nos daba Fernández. De ninguna manera mi gobierno va a presionar con ir a la sesión por el DNU al gobierno de la nación, ¿no? Eso fue un testimonio muy bueno que nos daba ayer Sí. Carlos Fernández, misionero del Frente para la Concordia, que Y sí, no vamos a anticipaba. presionar de esa manera y decía, bueno, no lo decidimos 2 horas antes de que arranque la sesión, suelen decir eso, porque ahí les baja el línea un poco sobre cómo tienen que votar en base a cómo fueron las conversaciones entre los gobernadores y francos o quien sea que esté en Casa Rosada, pero hay claramente una predisposición de, bueno, negociemos con algunas cosas, pero el DNU 846 ya es demasiado. Además, digo, acá es como una cuestión en cadena, ¿no? Digo, si Yarlora tiene esta conducta y no se pelea, es raro que Puyaro diga, bueno, si el que se pelea soy yo. Digo, si un gobernador importante como Yarlora elige el no conflicto, bueno, es una línea que también se la marca, por ejemplo, a Nacho Torres, digo, ¿no? Sí. Si la tercera provincia dice yo no choco, es más difícil para los otros andar chocando, me parece, ¿no? O confrontando. Y como la vida, depende un poco de qué te den. Sí, de qué te No, den, sí, sí. Pero en el sentido, Sí. porque, a ver, cada gobernador tiene intereses particulares y lo que hemos visto claramente las últimas semanas es que hay una negociación que va por fuera del presupuesto. Es cierto, los gobernadores Juntos por el Cambio presionaron con este decálogo de pedidos, de coparticipación de impuestos, que el gobierno le dijo, no, estos son 3.700 millones de dólares, es imposible. Pero más allá de eso, sabemos que hay conversaciones uno a uno para pedidos puntuales. Yarlora tiene un pedido puntual, siempre gira en torno a las cajas previsionales, a la caja previsional de la provincia. Sabemos que en el caso de Puyaro el tema es la seguridad y la amenaza de que te retiren las fuerzas de seguridad federales en un contexto que tu mayor imagen positiva se da por la pelea que estás teniendo con el narco y cierta disminución de los asesinatos y el conflicto en general. Bueno, cada uno negocia a su manera. Hay que ver... hay que ver hasta qué punto el gobierno está presionando fuerte para que esto no suceda y hasta qué punto ellos observan que el costo-beneficio sigue siendo más costoso que beneficioso, digamos, ir a la sesión. A ver, dale. un poco, ¿qué es lo que sostiene el DNU 846? Vamos a la próxima placa, porque hablamos de que esto es tan importante. A ver, acá está. Modifica las condiciones para hacer los canjes de deuda, esto lo conversábamos, y permite renegociar títulos sin cumplir los requisitos de la Ley de Administración Financiera. Esta idea de que de plazos, montos y tasas, al menos 2 de estas 3 tienen que mejorar para la renegociación de la deuda, ni requerir la aprobación del Congreso. Esto es un DNU de Luis Caputo, que lo necesita él para renegociar deuda, lo necesita él particularmente, el ojo está puesto en los bonares. Y ahora sí vamos a la última placa, que tiene que ver con que ¿por qué es la prenda de negociación que tendrían los gobernadores, según sostienen los opositores que quieren voltear el DNU, para presionar por el presupuesto? Porque lo que te dicen es, como esto está, y ahora vamos a la última placa, esto está en el artículo 54 del presupuesto 2025, ¿no?
palabras más, palabras menos, esta misma facultad que le dan a Luis Caputo está en el presupuesto. Lo que te dicen es, si vos rechazás el DNU, lo rechazás en la Cámara de Diputados y lo rechazás en el Senado, el gobierno se va a manejar con el peligro de que no puede renegociar la deuda como lo desea, entonces, o lo hace pasar por el Congreso, que no quieren hacerlo, o tiene que indicar una mejora de 2 de estas 3 opciones que sostiene la ley de administración financiera. Como no van a querer hacer eso, y esto estoy hablando como si fuese alguno de los diputados que impulsan la sesión, va a haberse obligado a impulsar el presupuesto. En principio los gobernadores no están optando por utilizarlo como herramienta de negociación. Acá, y esto lo vamos a ver a posteriori en el caso de que no consigan el quórum, cómo se gesta después ese malestar entre los diputados que dicen representar a los gobernadores. Acá Encuentro Federal tiene un rol muy clave, que después los gobernadores juegan de una manera distinta y ellos que dicen jugar para favorecerlos, los terminan mandando al muere. Entonces, bueno, hay que ver cómo se termina desarrollando esa relación. Una consulta, porque la verdad que debe haber algo subterráneo, imagino, pero sobre la superficie aparece poco. Históricamente, salvo algún momento, en su momento creo que era de la Rúa presidente y Rucauf gobernador y alguna otra circunstancia, generalmente el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires pertenecen al mismo signo político, cosa que no pasa ahora. Digo, y acá uno ve las negociaciones de Puyaro, ve las negociaciones de Yarlora, ve los acuerdos con Jalil, ve los acuerdos con Jaldo, pero digo, ¿cómo está jugando la relación entre Milei y Kicillof? Digo, ¿en qué lugar está parada la provincia? Porque ni la ayudan porque no pertenece al signo del gobernador, ni tampoco es la cabeza de playa de las provincias que resisten a Nación. Es un rol ahí que, digo, la deben estar perjudicando mucho, poco. ¿Cómo ahí está? Hay como un chiste interno entre algunos gobernadores que dicen, claro, el gobierno charla con todos y negocia con todos, menos con Kicillof. Claro, ese es el tema. Hay como un planteo y cuando se quejan porque no les están dando bola respecto de algún tema, nos tratan como si fuésemos Kicillof, ¿no? Claro. Hay siempre una referencia de que si hay alguien que no tiene muchas conversaciones, al menos no públicamente, con sabemos. Una cuestión, María, con una cuestión, que antes ese trato privilegiado que tenía Macri con María Eugenia Vidal, o que tenían con Scioli, o que tenían con Kicillof, era más que, o junto con el interés político, porque era propio, digo, era como un paliativo que vos ponías porque sabés que las mayores zonas de pobreza están ancladas en la provincia, que la posibilidad de reclamo siempre está latente. Entonces, tratando de amortiguar eso, había asistencia. Ahora digo, nada, es como una cosa de que sin vínculo, porque tampoco hay una confrontación cotidiana, aparecen, viste, algunos fogoneos, pero no es que es una situación de peor que Kicillof, decís vos. Sí, a ver, hay que ver cómo se el 2025. Vos Claro. tenés, ¿dónde mide peor Javier Milei hoy en día en el la conurbano? tercera, sí. Particularmente en la tercera, que es donde hoy por hoy el peronismo casi, vamos a decirlo, sobrevive, ¿no? Está en un momento muy difícil y lo cual se está convirtiendo, y eso es una crítica interna que tienen, en un partido ambas centrista, ¿no? De la tercera sección. Entonces, y el gobierno necesita dar la pelea en la provincia de Buenos Aires para salir bien parado en las elecciones del año que viene. Hay que ver cómo se resuelve, porque no es solamente presentando un candidato más allá de la boleta única. Entonces va a tener que haber un diálogo particular con el conurbano. Pero bueno, llamativamente es el gobernador de la provincia más importante, casi 40% de la población, y uno lo ve poco en estas negociaciones. Señor Mauricio Cantando, ¿le queda algo? No, un placer. Veremos cómo vamos a tener esta tarde y esta semana, ¿no? Efectivamente. Hoy me decían que es un Lollapalooza legislativo. ¡Epa! Me gusta eso. Qué mirada, bueno. María Caferata, que va a tener el mejor de los días, ya todo está recompuesto. Caferata, muchas gracias. Gracias. Y nosotros hasta acá llegamos enseguida de la continuidad de DTV y muy atentos a las convocatorias de las 2 sesiones de hoy. Chau, chau.